Cuentan la historia de un misionero que le tocó viajar literal del otro lado del mundo, de donde él era originalmente. Y pues entre el cambio de horario y las actividades estaba pues con mucha hambre, estaba muriéndose de hambre. Así que fue a la primera tienda que encontró y compró algo de estas máquinas donde puedes tener alimentos, y se lo estaba saboreando. Se veía muy bien, por fuera tenía toda la pinta de ser un alimento muy muy rico, pero cuando lo abrió se espantó de ver agusanada su comida. Y bueno, pobre misionero, se quedó con hambre ese día. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A todos nos ha pasado que hay algo que tiene una apariencia de estar bien, se ve bien por fuera, pero por dentro está corrompido, está podrido. ¿Por qué te cuento esto? Porque en la historia que el pasaje que vamos a revisar el día de hoy, Jesús habla de aquellos que practican la justicia, que tienen actos piadosos de devoción, pero lo hacen para ser vistos. Y dice Jesús, cuando oras o ayunas o das a los necesitados, pero lo haces con la intención de recibir el elogio de los demás, Jesús dice que hay algo que se está corrompiendo dentro de nosotros, hay algo que está podrido por dentro. Sabes, a través de esta sección del Sermón del Monte hemos visto cómo Jesús está yéndose al corazón de las cosas, a las motivaciones. Ya estamos en el capítulo 6, lo vamos a comenzar el día de hoy. Y es bueno recordar dónde estamos parados en Mateo. Estamos estudiando el Sermón del Monte, que es el manifiesto del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios ha llegado por medio de Jesús. Y ahora Jesús está invitando a las personas a arrepentirse y a ponerse bajo su reinado. Y Jesús en el capítulo 5, verso 20, acompáñenme por favor al capítulo 5, verso 20. Jesús dice esto acerca de la justicia que supera a la de los fariseos. Dice el verso 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo puedes tener una justicia que supera a las personas más religiosas y meticulosas en el cumplimiento de la ley, que hasta diezman las plantitas de su jardín? ¿Cómo poder superar? ¿Qué clase de justicia es superior a esta justicia de los fariseos? Como aprendimos, Jesús está refiriéndose a la justicia interior, la que recibes por fe cuando confías en Jesús. Y es una justicia diferente y superior, porque no es superficial, sino transforma el corazón. En el capítulo 5 vimos a Jesús enfocarse en cómo estaba corrigiendo la mala interpretación que había acerca de la verdadera intención y el propósito de la ley. Aprendimos que el amor demanda mucho más que el cumplimiento superficial de la ley. Jesús quiere que vayamos más allá que simplemente evitar el pecado, sino realmente seguir la voluntad de Dios. Es una justicia completamente diferente. Así que cuando Jesús dijo, por ejemplo, ustedes oyeron, haciendo referencia a la interpretación de la época de Jesús, ustedes oyeron, no matarás. Yo les digo a ustedes que cualquiera que le dice necio a su hermano es culpable. Así que no es suficiente simplemente con limitarse a no matar, eso ya es bueno. Pero Jesús habla del problema del interior, de la motivación. Y así vimos el ejemplo del adulterio y el ejemplo de los juramentos y el ejemplo del amor a los enemigos. Jesús habló de la justicia que se produce en el interior, que transforma la vida de una persona.
Y esa justicia es superior a una justicia que solamente es externa o superficial. Pero ahora en el capítulo 6, Jesús se va a enfocar en las obras de justicia que produce la justicia interior. Jesús va a describir estos actos de justicia como el ayunar, el dar a los necesitados, o como lo es el orar. Y por eso creo que es bueno recordar en este contexto qué es la palabra justicia, qué significa. Bueno, la palabra justicia es una de esas palabras que puedes ver a través de toda la historia bíblica y que está relacionada con la historia de Israel, con el pacto que Dios hizo con ellos y con la misión que tenía Israel en el mundo. Dios había llamado a Israel a ser una nación de justicia. En Génesis vemos cómo Abraham confía en Dios y le es contado por justicia. Y es a partir de ahí que inicia esta relación en la que Dios considera justo a Abraham porque Abraham ha confiado en Dios. Pero más adelante en Génesis 19 Dios le dice a Abraham que va a revelarle su plan. ¿Por qué? Porque Abraham iba a enseñarle a su familia a ser una familia de justicia y generosidad. Así que esta palabra justicia significa una relación correcta, primero con Dios, pero también esa relación correcta con Dios que se produce por la fe, debe producir también una relación correcta con los demás. Así que la oración, el ayuno, el dar, son actos de justicia que se producen cuando somos transformados en el interior. Jesús en el capítulo 6, entonces, ¿qué es de lo que nos advierte? Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Recuerda que el Sermón del Monte está siendo dirigido a los discípulos del reino, aquellos que van a reflejar el carácter del reino de Dios. Estos discípulos del reino no se conforman con un cumplimiento superficial de la ley, sino que son transformados en el interior por la justicia de Cristo. Pero también estos discípulos del reino, Jesús da por hecho que van a orar, van a ayunar y van a dar a los necesitados, van a practicar obras de justicia como fruto de su relación con Dios. Pero la advertencia es esta: guárdense de hacer sus obras de justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Jesús advierte del peligro de la hipocresía religiosa. Pero ¿no es esto una contradicción a lo que Jesús dijo en el capítulo 5? Jesús dijo: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿No nos dijo Jesús que hiciéramos estas obras buenas de justicia delante de los demás? Bueno, claro que Jesús dijo eso. Jesús dijo que deberíamos vivir de tal manera que los demás puedan ver nuestra vida cristiana. Pero hay una gran diferencia entre lo que dijo Jesús. Una ciudad asentada en un monte no se puede ocultar. ¿Estás de acuerdo? En la noche una ciudad no se puede ocultar. Sabes que hay una ciudad ahí porque hay luz. Es muy diferente una ciudad que no se puede ocultar porque brilla a una persona que busca ser vista deliberadamente por las demás personas al llevar a cabo una religiosidad ostentosa. Es muy diferente. Una vida cristiana sencilla que brilla por el hecho de esa misma vida a alguien que busca el elogio de los demás. Hay una diferencia entre buscar el elogio de los demás y buscar que los demás den alabanza a tu Padre, a mi Padre Celestial. Entonces, ¿qué es un hipócrita de acuerdo a este contexto? Bueno, estoy seguro que muchos de ustedes saben que la palabra hipócrita pues viene del contexto de la actuación, viene del contexto de los actores en la antigua Grecia.
Y esta palabra significa literalmente eso, un actor, alguien que está actuando algo que no es. Bueno, en uno de los sermones de Jesús, en una de sus conversaciones hacia la multitud, y que también criticó a algunos líderes religiosos que eran hipócritas, Jesús les dijo esto en Mateo capítulo 23. No vayas para allá, pero déjame leerte un fragmento en una versión sencilla. Jesús les dijo a la multitud: tengan cuidado, no sean como estos líderes, no sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen es para aparentar. Jesús les llamó hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase, equivocación de hoja, de toda clase de impurezas por dentro. Pues por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Al igual que la comida del misionero, se veía muy bien por fuera, pero estaba gusanada por dentro. Así estos líderes hacían todos los rituales y las prácticas de devoción, pero lo hacían con un corazón corrupto. Escondían el verdadero estado de su corazón tras una fachada de piedad. Como una casa que por fuera tiene la fachada más bonita, pero por dentro es un desastre. Ahora, creo que es importante aclarar esto. La vida espiritual practicada en público es importante para nuestro crecimiento. No está mal practicar en público nuestra devoción al Señor. Es importante. Lo que está Jesús criticando no es hacerlo públicamente, sino hacerlo públicamente para ser vistos, para buscar el elogio de los demás. Así que la única forma legítima, ya sea en público o en privado, de hacer actos de justicia es cuando provienen de un corazón transformado por Dios y que busca la alabanza, la gloria de Dios. Miremos cómo Jesús va a presentar estos 3 actos de los muchos actos de justicia o hábitos de gracia: dar a los necesitados, orar y ayunar. Y veamos cómo Jesús nos está retando, nos está exhortando a examinar esta tarde nuestro corazón, a examinarnos a nosotros mismos, a hacer inventario espiritual y darnos cuenta si nuestra vida de oración, nuestra vida devocional está dirigida a Dios o está dirigida a los demás. ¿Te parece si oramos y ponemos este tiempo en sus manos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por este tiempo que nos permites orar, meditar, Señor, en tu palabra. Señor, transfórmanos, háblanos y por favor, Señor, no nos dejes salir de aquí sin haber tomado el tiempo para permitir que tu palabra examine nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos al capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, los que actúan, dice, en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Dar a los necesitados era una de las columnas de la nación de Israel. Era algo muy importante en una nación que Dios había formado para ser una nación de justicia y generosidad.
Y por lo tanto, dar a los necesitados era un elemento sumamente importante del pacto que Dios había establecido con ellos. Tenían que ser una nación diferente, una nación que mostrara cuidado por aquellos que eran vulnerables. Déjame mencionarte un texto de Deuteronomio 15, 7 y 8 y luego verso 11. Voy a leértelo en una versión sencilla. Es este de muchos textos que habla acerca del cuidado de los pobres. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso, préstales lo que necesiten. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas, para que pasen necesidad. Aquellos que pasen necesidad. Así que se había formado todo un sistema en la época de Jesús, a través del cual se cuidaban de aquellos que eran vulnerables, como las viudas, los huérfanos, los pobres. Y se hacía por medio de la sinagoga. Era un sistema ya bien plantado, bien elaborado. Y los cristianos en el Nuevo Testamento siguieron con el mismo ímpetu y la misma actitud de cuidar de los pobres. En varios pasajes del Nuevo Testamento encontramos a los creyentes ya sea recogiendo una ofrenda o dando de alguna manera a los pobres, cuidando de ellos. Jesús da por hecho que los cristianos van a continuar dando a los necesitados como un acto de devoción. Sucede hasta el día de hoy, a través de los siglos. Las iglesias han buscado dar y cuidar de los necesitados. Es una práctica cristiana, es una actitud cristiana. Así que Jesús da por hecho que los cristianos participaremos de este hábito de gracia, de dar a los necesitados. Pero ¿cuál es la advertencia que nos hace Jesús? No lo hagas buscando el reconocimiento de los demás. Literal, Jesús dice, no lo anuncies con trompeta. Bueno, hay comentarios que dicen que quizás esta era una trompeta literal que se tocaba y la gente acudía para llevar sus ofrendas y también para ayunar y orar, pero en realidad no tenemos mucha referencia histórica de que haya habido una trompeta que anunciara este momento. Pero la tradición judía menciona que había una cámara dentro de la sinagoga llamada la Cámara de los Secretos, en donde podías ir y depositar una ofrenda en secreto, pero también aquellos que estaban necesitados podían ir a ese lugar, a esa cámara secreta, y sacar de ahí lo que necesitaran para comer ellos y su familia. Y era conocida esa cámara por ser la Cámara de los Secretos. Quizás podría ser que Jesús esté haciendo referencia a ese lugar, pero la mayoría de comentaristas creen que aquí trompeta se usa de manera metafórica. Básicamente Jesús está diciendo esto: cuando des a los necesitados, no lo anuncies con bombo y platillo. No hagas alarde de ello. No llames la atención a ti cuando des a los necesitados. Cuando hagas actos de caridad, no llames la atención a ti mismo. ¿Por qué? Porque si llamas la atención a ti mismo, no lo estás haciendo para el Señor. Lo estás haciendo para ti y para llamar la atención de los demás. Y esa será tu única recompensa, dice Jesús. Podrías recibir el elogio de las personas, pero no recibirás ningún elogio de parte de Dios. Ahora, creo que aquí hay algo importante. Creo que cuando Jesús dice que lo hagas en secreto, no está prohibiendo el dar públicamente, sino el dar de una manera en que yo atraiga la atención a mí. Así que no está prohibido el dar en público. De hecho, en la Biblia hay muchos pasajes donde se invitaba a las personas a participar de la ofrenda y lo hacían de manera pública, recaudaban fondos para ayudar a otros. Así que el problema no está en el acto público, pero creo que hay una belleza en hacerlo de forma privada, en hacerlo de forma secreta, sin llamar la atención a mí mismo. Así que sea un acto público o un acto privado, no tiene que ser para llamar la atención o para obtener algún beneficio personal. No dar con la intención de recibir algo a cambio. Es muy triste cuando escuchas a personas decir: tantos años que estuve dando a esa iglesia y no me atendieron.
Suena como que compraste acciones en una iglesia y te toca una parte. Es muy triste eso, porque eso habla de una motivación egoísta. Cuando damos, damos para Dios. Sea un acto público o un acto privado, Dios conoce lo que hay en el secreto de nuestro corazón. Y a Dios le importa más las motivaciones de cómo hacemos las cosas que las cosas que hacemos. Esas cosas que hacemos, estos actos de piedad son importantes, le importan a Dios. Orar, ayunar, dar, congregarme es importante. Pero no solo es importante lo que hago, sino cómo lo hago. Porque Dios mira la intención del corazón. Así que aquellos que han sido transformados por la justicia de Dios, esa gracia va a abrir su corazón para dar a los necesitados. Pero cuando lo hagas, cuando participes de dar a la iglesia o de dar a los necesitados, que es una contribución a la expansión de su reino, de mostrar el amor de Dios a otros, no lo hagas para ser visto, hazlo para el Señor, sea en privado o sea en público. Hagámoslo de esta manera, hagámoslo para el Señor. Pero luego Jesús se enfoca en la oración. Mira, acompáñame al verso número 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. La oración es un acto de devoción, ¿verdad? Es un acto sublime de devoción. Pero puede convertirse en una manera de hipocresía religiosa, de actuar, de aparentar algo cuando lo hago para ser visto y entonces oculto las verdaderas intenciones de mi corazón. Lo hago con motivos corruptos. Bueno, Jesús hace referencia a cómo algunos líderes apartaban algunos lugares específicos para ser vistos en esos lugares y hacían oraciones largas para ser vistos por los demás. Una vez más, ¿está mal orar en público? No. Hay muchos ejemplos, así como el de las ofrendas, así hay ejemplos de oraciones públicas, de Jesús orando públicamente, los cristianos reunidos para orar públicamente. Las iglesias tienen reuniones públicas de oración. No es el problema hacerlo en público, sino cómo lo hacemos. ¿Cuál es la motivación por la cual lo hacemos? Cuando lo hacemos para ser vistos, esa oración no tiene algún valor para Dios, porque no está dirigida a Él. ¿Has oído de la predioración? ¿Han escuchado de la predioración? Cuando oras, pero en lugar de orar le predicas a otros en tu oración, exhortas a otros en la oración. Por muy buenas intenciones que eso tenga, eso no es orar a Dios. Eso es orar a los demás. ¿Me explico? Ahora yo sé que cuando oramos en lo público, evidentemente nuestra forma de orar pues es diferente a cuando oramos en lo secreto, ¿verdad? Hay cosas íntimas que no vas a mencionar en público. Pero a lo que me refiero es que cuando oras en público, oremos a Dios. No oremos para decirle algo a los demás. No oremos para que otros piensen, wow, qué espiritual es. ¿Cómo ora esta persona? Qué increíble su manera de orar. Ora a Dios. Dios conoce nuestros corazones y a Dios le interesa la intención de nuestro corazón. Ahora Jesús dice aquí, cuando tú ores, ve a tu habitación, cierra la puerta y ora en lo secreto. Bueno, es interesante este comentario que quiero compartir contigo. Michael Wilkes menciona que en Palestina, en realidad, la mayoría de casas no tenía una habitación privada. Y posiblemente como cuando Jesús, ya lo hemos visto usar ejemplos exagerados para decir algo importante. Si tu ojo te es ocasión de caer,
sácatelo. Si ya viajaste de Galilea a Jerusalén, 3 días de camino, y ahí te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y regrésate otros 3 días y arregla eso. Quizás las personas están diciendo, orar en secreto, en privado, ¿de qué hablas? No existía la vida privada como lo existe el día de hoy en Palestina del primer siglo. Entonces, podría ser que no se esté refiriendo tanto el Señor a un lugar apartado donde orar, sino a lo secreto del corazón. Hacerlo no para ser visto. Eso podría ser una posibilidad. Pero la otra menciona R.T. France, también es un comentarista, que algunas casas no tenían mucha privacidad, pero había un solo cuarto que se podía mantener la privacidad. Y quizás Jesús está haciendo referencia a esa única habitación de la casa. Ve a ese lugar y ora en lo secreto. Bueno, indistinto, una vez más, indistinto de si es en lo secreto, en privado o en público, no oremos para ser vistos. No oremos para obtener elogio de los demás. Oremos a Dios, dirijamos nuestra oración a Dios. Ahora, como algo interesante, yo creo que si no existe una vida privada de oración, pues nuestra vida pública de oración va a ser muy pobre, porque no tenemos una relación personal con Dios. Lo que trato de decir es que si solo oramos cuando nos reunimos juntos a orar, hay un problema. Nuestra vida pública de oración tiene que ser una extensión de nuestra vida privada de oración. Ambas son importantes y ambas se necesitan para crecer como cristianos. Pero la vida pública proviene de una vida interior de devoción a Dios. Así que por un lado Jesús contrasta con estos hombres de religiosidad ostentosa para ser vistos. Pero ahora, en el verso número 7, Jesús va a contrastar con aquellos que no es que llevan una vida de religiosidad ostentosa, sino es que no conocen a Dios. Mira lo que dice el verso número 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora Jesús está contrastando con aquellos que no tienen entendimiento de quién es Dios. Los no judíos, en este tiempo los que practicaban la idolatría, el paganismo, porque no conocían a Dios, oraban a sus dioses de acuerdo al entendimiento que tenían. Y su manera de orar revelaba mucho de ese entendimiento que tenían de la divinidad. Ahora sabemos por la arqueología y por todos los libros que se han descubierto de la época y del mundo antiguo y las inscripciones, que existían en el mundo pagano muchas fórmulas de oración que incluían palabras mágicas y que el adorador en su angustia las repetía y las repetía, estos conjuros, para ver si de alguna manera los dioses respondían a su petición. Entonces había mucha incertidumbre y lo más importante del paganismo y la idolatría, no había una relación con la divinidad. Es decir, lo que hay en el corazón de la idolatría es manipulación. Voy a hacer un viaje por mar y quiero viajar seguro. ¿Qué pide Neptuno? ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué necesita este Dios? Para dárselo y que Él me dé lo que yo necesito, un buen viaje. Pero no hay una relación. Eso es lo que hay en el corazón de la idolatría. En pocas palabras, Jesús les está advirtiendo a los cristianos, a los discípulos del reino, la oración no es un abracadabra, no es un ábrete sésamo, no es un salacadula, chalchicomula, bibidibabidibú. No me digan que no vieron La Cenicienta. ¿Me explico? No es un conjuro mágico. No necesito conocer las palabras correctas y claves para entonces hacer que Dios me conceda mi deseo. Podrías decir, Alex, yo no creo que nadie haga eso el día de hoy. Es más común de lo que crees. Y probablemente muchos de nosotros hemos orado de tal manera que nuestra oración refleja poco entendimiento del Dios de la Biblia.
El doctor Justo González, cristiano, historiador, él llama esto el cristopaganismo. Cuando estamos tratando de manipular a Dios para nuestro provecho, a través de ciertas oraciones o frases o confesiones o decretos, y sin tratar de señalar a nadie o a una iglesia ni nada, más bien es el momento de la introspección y considerar lo siguiente: mi oración, ¿qué revela acerca de quién es Dios? Qué inútil tratar de manipular a Dios por medio de la oración. ¿Por qué querrías hacerlo? Uno, no puedes. Dios es soberano. Y dos, ¿para qué querríamos hacerlo? Dios es bueno. Y Él contesta nuestras oraciones como un Padre bueno que nos da, de acuerdo a su voluntad, lo que necesitamos. Entonces toma un minuto para considerar en tu vida de devoción a Dios, de oración, ¿hay religiosidad ostentosa o hay vana palabrería? Ahora, déjame decirte algo. El problema no está en repetir una oración. Jesús en el Getsemaní 3 veces repitió la misma oración: Padre, si es posible, líbrame de este momento, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El problema no es repetir una oración. Ni siquiera el problema está en una guía de oración como la encontramos en las liturgias cristianas. El problema está en si creo que por medio de la oración estoy comunicándome con un Padre bueno, mi Padre celestial que nos ama y es el proveedor de todas las cosas, o estoy tratando de manipular a Dios, estoy convirtiendo a Dios en un ídolo. Déjame ponerlo así, en Santa Claus. Me he portado bien este año. Aquí está mi lista. Ya te la envié por Amazon. Ahí está mi lista de regalos, Señor. Qué importante, ¿verdad?, es revisar nuestros corazones y considerar cómo es nuestra vida de devoción a Dios y si está brotando de un corazón transformado por el amor, por la justicia de Dios, o estamos tratando de obtener algo. ¿Qué revela nuestra forma de orar? La pregunta entonces sería: ¿cómo orar correctamente? Bueno, no vamos a ver el Padre Nuestro esta semana. Siguiente semana quédate al pendiente, vamos a revisar el Padre Nuestro, pero no lo haremos esta ocasión. Quédate a la expectativa de esa enseñanza. Pero vamos a saltarnos al verso número 16. Vamos a terminar viendo este último hábito de gracia, que es el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué es el ayuno? Es abstenerme de alimentos para ocupar ese tiempo para orar, para leer la Biblia. Y el ayuno hace referencia a nuestras prioridades. Es hacer de Dios nuestra prioridad central. Cuando ayunamos estamos diciendo: Dios, tú eres lo más importante en mi vida y estoy dispuesto a hacer a un lado este momento básico de alimento para buscarte a ti. Nuevamente Jesús asume que los discípulos van a ayunar, que es parte importante de la vida cristiana, que estarán dando a los necesitados, estarán llevando vidas de oración públicas y privada y pública, que también estarán ayunando. De hecho, a Jesús lo criticaron y sus discípulos porque no los veían ayunar. Y Jesús dijo: ahorita no pueden ayunar porque yo estoy aquí, pero en cuanto parta, créanme, van a ayunar. Y de hecho, en el Antiguo Testamento hay muchos momentos claves donde las personas oraban y ayunaban antes de tomar decisiones importantes, como Nehemías ante la aflicción de las murallas de Jerusalén que estaban destruidas, oró y ayunó. Daniel ayunó buscando a Dios en oración. Hay momentos así. Bueno, aunque pensaríamos que la Biblia estaba llena de
de instrucciones acerca del ayuno, en realidad en el Pentateuco había un solo día estipulado para ayunar, el día de la expiación. Pero más adelante, en el tiempo de Esdras y Nehemías, se incorporaron 4 días de ayuno para recordar la caída de Jerusalén. Y de hecho, en Zacarías, capítulos 7 y 8, cuando regresan los exiliados y están reconstruyendo el templo, llegaron con el profeta Zacarías para preguntarle, ya que esté terminado el templo, ¿seguimos ayunando? Y Dios les responde por medio de Zacarías de una manera confrontante. Cuando ayunabas, ¿para quién ayunabas? ¿Ayunabas para mí o ayunabas para ti mismo? Bueno, en el Nuevo Testamento también la práctica del ayuno se ve. En Hechos capítulos 13, los líderes de la iglesia y los creyentes están orando al Señor y ayunando. Así que será parte importante de la vida cristiana. En Semilla, si has cursado Navegantes, hay un mediodía de oración, un día que apartas para orar y leer la palabra de Dios. Puede acompañarse con ayuno. Y hay muchas otras cosas de las que podemos ayunar, no solo alimentos. ¿Qué tal una semana de 0 redes sociales? Incluso 0 dispositivos electrónicos y apartar ese tiempo para orar. Puede ser una buena práctica en nuestra caminar con el Señor, el apartarnos un tiempo para orar. Bueno, ¿cuál es la advertencia de Jesús? Cuando ayunes, no hagas como los que se muestran afligidos para ser vistos en su ayuno. Literal, se ven desarreglados. Algunos comentaristas creen que estos hombres se ponían ceniza en el rostro como una muestra de dolor público, de que estaban ayunando. Literal, Jesús dice, no hagas esto, arréglate bien. Literalmente sería, peínate y arréglate. En ese tiempo, pues no era peinarse, pero echarse aceite en el rostro y agua y arreglarse para verse normal. Jesús dice, si ayunas, arréglate normal, haz tu día normal. No hagas algo escandaloso para ser visto y que otros piensen que eres muy espiritual, porque la hipocresía lo que hace es ocultar el estado de nuestro corazón. Déjame ponerte el ejemplo de lo que quiero decirte. Tienes al hombre que ayuna, pero que maltrata a su familia. Es muy espiritual, practica el ayuno, pero tiene un corazón corrompido que no cuida de los demás. Entonces, ¿prohibido ayunar? No, ayuna, pero que tu ayuno brote de un corazón transformado por Dios, de una vida consecuente. Quisiera terminar de esta manera. Jesús insiste en 3 ocasiones, hazlo en lo secreto y Dios te recompensará en lo público. No se nos dice qué recompensa es, pero se contrasta el elogio de los hombres con el elogio de Dios. Yo creo que Dios mismo ya es nuestra recompensa. Dios mismo ya es nuestra recompensa. Así que el dar, mi preciosa familia, el dar a los demás, el orar y el ayunar son hábitos de gracia. ¿Por qué? Porque provienen de un corazón transformado por la gracia de Dios. Nos ayudan a crecer como discípulos, son parte del discipulado cristiano, pero tienen que nacer de un corazón que desea amar a Jesús y ser leal a Jesús. Bernardo de Claraval, el monje cisterciense, que fue muy famoso por sus escritos, por su devoción a Jesús, él dijo esto y quiero compartírtelo. ¿Quieres que te diga cuál es la razón por la cual Dios debe ser amado tanto? Mi respuesta es, la razón de amar a Dios es Dios mismo. Él es nuestra recompensa. Es nuestro privilegio orar, ayunar, servir y dar, porque ahora hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esto ha sido por su gracia. Esto ha sido por el sacrificio de Jesús. Ahora somos parte de su familia. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor lo siguiente? Señor, transforma nuestro interior. Que podamos tener actos de justicia de un corazón transformado y renovado por tu gracia. ¿Te parece? Oramos.
Señor, el día de hoy nos has mostrado las múltiples maneras en las que podemos ocultarnos, Señor, al tratar de aparentar algo que no somos. Señor, límpianos de la hipocresía, porque tenemos el potencial, corremos el peligro, Señor, y sabemos nuestra capacidad para el engaño, para autoengañarnos. Señor, límpianos. Señor, límpianos. Que nuestros actos de justicia, que nuestras buenas acciones sean una demostración de tu gracia, de tu amor en nosotros. Señor, quizás algunos de mis hermanos han tratado de aparentar algo que no. Señor, hoy muéstrales tu perdón y tu gracia, y que puedan ver tu amor, Señor. Y gracias por tu obra en mi vida, Señor, porque reconozco mi capacidad para engañarme. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Y líbranos, Señor, a todos. Y perdónanos, Señor, porque todos hemos participado de alguna manera, en algún momento, de la hipocresía. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Y gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Amén.